Ahora les invito a que hagamos la lectura orante de la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Estaremos leyendo el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y separen también el capítulo 15 de Génesis, desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Nosotros hacemos la lectura orante de la palabra en 3 pasos. Leemos para escuchar la voz de Dios. Callamos para meditar en su palabra. Y oramos para responder. Padre y Dios eterno, te pido, Señor, que seas tú tomando el control, Señor. Te pido, Señor, que seas tú capacitándonos, Señor, de gran manera. Te pido, Padre amado, que abra, Señor, nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén despiertos y atentos para escuchar esta gran voz. Amén y amén. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te daré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Ahora pasamos al capítulo 15. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un becerro, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó estos animales y los partió por mitad, y puso una mitad al frente de la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un sueño profundo y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y luego te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día
hizo el Señor un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los quenitas, los cenecitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Callemos para meditar. Ante los ojos de Dios, ¿en qué dirección va tu vida? Ante los ojos de Dios, ¿en qué dirección va tu vida? Señor y Rey Supremo, hoy estamos ante ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre amado. Señor, te pido que nos perdones. Perdona, Señor, a tu pueblo porque hemos pecado, Señor. Señor, perdona esta desobediencia, Señor. Perdona esta falta de fe. Perdón, Señor, por no seguir, Señor, atentos tu camino, no seguir, Señor, tus preceptos como tú lo ordenas, Señor. Perdona, Señor, por tener presente otras cosas, por tener excusas y no seguir, Señor, correctamente tus mandatos. Te pido, Señor, que así como a Abraham lo encaminaste, Señor, le diste esa fuerza para obedecer y le aumentaste esa fe, Señor, haz en nosotros, Señor, que aumente, Señor, esa fe que es la que nos ayuda a seguirte, esa fe que nos ayuda a seguir esa tierra prometida, a seguir a esa gran ciudad, Señor, que tú nos has prometido. Encamínanos pasos, quita, Señor, todo temor, quita, Señor, de nosotros todo apego, porque todo lo dejamos, Señor. Tú eres el dueño de todo, tú eres Dios, Dios que nos has hecho, que nos has moldeado de forma perfecta, Señor. Gracias, Padre Santo, porque gracias al gran sacrificio, gracias a ese gran pacto que firmó tu Hijo Jesucristo por medio de la muerte en la cruz, hemos recibido esa misericordia, Señor. Nosotros no la hubiéramos podido obtener por sí solos, pero a cambio, Señor, nos diste como gran regalo la gracia por medio de la fe. Gracias, Señor, porque como dice, esa fidelidad tuya es única, es inalcanzable, es inagotable. Señor, te pido, Padre Santo, también por nuestro pastor Edison, que es la persona que hoy Dios ha inquietado de forma grande, es la persona que hoy nos va a hablar, que nos va a traer esa gran palabra. Señor, abre nuestros oídos, Señor, a ese mensaje que nuestro predicador, que nuestro pastor nos trae, esa palabra que Dios puso en boca de él para que nosotros fuéramos transformados, para que nosotros fuéramos guiados, Señor. Bendícelo, que este gran don, Señor, que tú pusiste en él, prospere cada día más, que cada día más en él crezca ese amor y esa pasión por seguirte, por guiarnos a nosotros a esa gran ciudad. Gracias, Padre amado, que esa palabra tuya sea ese faro, que sea, Señor, ese GPS, que sea ese faro que direcciona el barco para que no nos perdamos en tu camino. Gracias, Padre amado. Hoy oro en oración, en acción de gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora invito a nuestro pastor Edison, que es la persona encargada de la exposición de la palabra llamada errancia. Peregrinos por la fe. Buenos días, familia, ¿cómo están? Errancia, peregrinos por la fe. Empezar de nuevo. Dios es el creador infatigable, es decir, no se cansa de insistir
en su creación, no renuncia a ella hasta verla sana, verla buena en gran manera, otra vez, restaurada, cumpliendo el propósito para lo cual es creada. En el libro del Génesis nos encontramos con varios Génesis, es decir, con varios relatos que dan cuenta de la insistencia de Dios por crear un mundo bueno en gran manera, otra vez. El primer Génesis dentro del libro del Génesis son los relatos de la creación. Usted sabe que Génesis significa comienzo, ¿no? Comienzo. Entonces, en el primer Génesis dentro del libro del Génesis, lo encontramos cuando Dios creó los cielos, la tierra y toda la creación, solucionando el problema del caos. Pero en el capítulo 3, el caos regresó con la maldad de los hombres. En el capítulo 4, el caos aumenta con el primer homicidio. En el capítulo 6, Génesis nos muestra que la maldad rebasó los límites de la soportabilidad y por ende cayó un juicio sobre la tierra. Solo quedaron 5 habitantes en el planeta con Noé. Entonces Dios, con Noé y su familia, comenzó un Génesis. Recordarán ustedes que Dios bendijo a Noé y a su familia igual como bendijo a Adán y a Eva. Creced, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Como si dijera, aquí hay un nuevo comienzo, aquí otra vez un Génesis con Noé y su familia. En el capítulo 11 del Génesis nos topamos con los relatos de Babel, una construcción de orgullo que pretendía desacreditar al que habita los cielos. Entonces Dios creador les dio idiomas diferentes a todos ellos para interrumpirles la comprensión de lo que se decían, y así tuvieron que suspender ese proyecto de altivez. Es que los más grandes logros humanos son incapaces de resolver los problemas humanos más profundos. Los más grandes logros humanos, como la Torre de Babel y las 7 maravillas del mundo y cualquier otra cosa, son incapaces de resolver los problemas humanos más profundos. Los habitantes de Babel no necesitaban una torre despampanante, necesitaban volver a Dios. En el capítulo 12 del Génesis nos topamos con una insistencia más de Dios para comenzar de nuevo otro Génesis, y ese Génesis se da con el llamamiento a Abraham, un patriarca arameo quien experimenta a Dios desde la escucha y la fe para emprender un viaje hacia lo desconocido, pero de seguro habrá al final un grato destino. El relato en Génesis capítulo 12 comienza de una manera casi abrupta, sin una cordialidad que anticipe la voz de Dios, sin un formalismo, ni siquiera un saludo. No sabemos mucho, solo sabemos lo que la Biblia dice, a saber que Abraham escuchó la voz de Dios que le decía: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y así nomás, pareciendo sencillo lo complejo, empezó la errancia de Abraham. Con esa voz y sin otro argumento más con el cual justificar su viaje sin retorno, Abraham puso los pies sobre el camino y caminó. Errancia. No cualquier errancia. Hay una errancia que significa error, persistir en el error, y hay otra errancia que significa progresar, caminar, avanzar, peregrinar. Abraham pudiera ser el primer peregrino que caminó solo con el itinerario de la fe, de lo impalpable, de lo invisible hacia lo sorprendente. Nadie le dijo a Abraham que este sería un viaje fácil, pero fueron precisamente las bellezas de los vivires y desvivires que tejieron su historia que se vuelve para nosotros un testimonio sagrado de la experiencia de Dios en medio del camino. La experiencia de Dios en medio del camino. Dejar atrás. Estos fueron sus primeros pasos hacia la tierra desconocida. Dejar atrás. Dejar atrás tierra natal y familia le significó a Abraham un desapego profundo, un desarraigo de lo que amaba, de lo que le dio hasta ese momento identidad,
razón de ser, entendimiento de su existencia y de alguna manera dirección de su vida. Irse sin posibilidad alguna de retorno era la manera en que Abraham respondía a la voz de Dios. Una respuesta de dejarlo todo por recibir otro todo. Esta también fue su manera de creer, desapegarse de lo palpable que tenía para aferrarse a lo invisible que Dios le prometía. Abraham se desarraigó de lo que palpablemente tenía para aferrarse de lo invisiblemente que Dios le prometía. Y esto ya nos lleva a pensar en algo profundamente. ¿Cuál es mi tierra y mi parentela que Dios me dice, déjela, suéltela y ven y sígueme? Ven y empieza a peregrinar en pos de mí. En esta mañana Dios a qué te invita a soltar, visible, terrenal, para que te agarres de algo invisible, sus promesas, su verdad. La voz de Dios le prometió a Abraham una descendencia numerosa, un nombre grande y una bendición para bendecir al mundo entero. Esta promesa divina contrasta significativamente con el relato de la Torre de Babel. La Torre de Babel está en el capítulo 11. En el capítulo 12 está el llamamiento a Abraham. Esto significa que yo no puedo leer a Abraham sin tener en cuenta la Torre de Babel. No puedo olvidarme de la Torre de Babel para leer a Abraham. Babel era la ciudad donde aparentemente salió Abraham. El pueblo de Babel quería hacer una construcción tan grande, un rascacielos de inmensas proporciones, que en efecto les diera un nombre grande, es decir, que se hicieran muy famosos, un reconocimiento mundial por sus obras. Pero Dios no se las permitió. Esta construcción de arrogancia fue la destrucción de Babel. En cambio, en la fragilidad de un anciano, en el futuro sin futuro de un hombre con avanzada edad, Dios se propuso un acto de salvación: engrandecer el nombre de Abraham, cosa que querían los de Babel, engrandecer su nombre. Y Dios no se lo permitió a Babel, pero se lo dio a Abraham. Engrandeceré tu nombre y serás bendición salvífica para el mundo. Ahora, Dios castigó las arrogancias de Babel, dividiendo la humanidad en grupos étnicos. Mira, usted recordará el relato que todos hablaban un mismo idioma, era una sola humanidad, era un solo pueblo. Y entonces comenzó el proyecto de Babel. Y Dios envió un juicio confundiendo los idiomas, dándoles diferentes idiomas a ellos, de tal manera que el compañero no le entendiera al otro lo que estaba comunicando, y así no pudieron seguir construyendo. ¿Qué hicieron? Se agruparon por los que se entendían, ¿no? Diríamos que los que hablaban inglés se agruparon, los que hablaban español se agruparon, los que hablaban portugués se agruparon por idiomas y se dispersaron por el mundo como pueblos. De ahí el origen de las naciones. Ahora bien, Dios los obligó a migrar en grupos por el mundo entero. Con este relato de que se dividieron en pueblos que migraron por el mundo entero, pareciera ser que el proyecto de salvación se comprometía. Si Dios no pudo salvar esta humanidad cuando estábamos junticos y éramos una sola raza, ahora que somos tantos pueblos, ¿cómo va a ser Dios? Y ante el caos de Babel, Dios llama a Abraham y le dice: en ti bendeciré todos los pueblos de la tierra. ¿Cuáles pueblos de la tierra? Los que salieron de Babel. Ni siquiera esa migración por grupos étnicos pudo interrumpir, obstruir el proyecto de salvación. A través de Abraham, Dios bendeciría todo ese pueblo dividido en grupos. ¿Me hice entender? Dios nunca ha abandonado a la humanidad a la suerte de la desgracia que concede el pecado. Desde el capítulo 3 en el libro del Génesis,
Dios insiste en mostrarse auxiliando, socorriendo, salvando su proyecto de creación, especialmente su proyecto de humanidad. Babel provocó un nuevo caos en la creación de Dios y Dios salvó a la creación de ese nuevo caos llamando a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, todas las tribus, todos los pueblos de la tierra. Abraham aceptó el llamado de Dios. Dice Génesis capítulo 12, versículo 5. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Después de Noé, de entre los primeros patriarcas en los relatos del Génesis, Abraham es el primero que empieza a obedecer a Dios. Y es que la obediencia desde el principio de la creación ha sido pieza clave para poder tener una relación sostenible entre creador y criaturas. ¿Recuerdan en el Edén? Dios puso una pauta de obediencia. De este árbol no comerás. La obediencia siempre ha sido pieza clave para tener la humanidad comunión con el Creador. El peregrinaje que emprendió Abraham no solo era geográfico, no solo significa que él se movió desde Babel hasta Canaán. Él movió su alma, su ser en dirección a Dios. Y así como encontró tropiezos caminando desde Babel hasta Canaán, así encontró tropiezos desde su punto existencial en acercamiento al encuentro con Dios. Sí, este hombre fue el padre de la fe, pero tropezó con dudas. Fue obediente al llamado, pero muchas veces se desvió. Llegó a escuchar la voz de Dios y muchas veces cerró sus oídos a esa voz. Génesis, con la narrativa de este hombre, empieza a darnos una radiografía del corazón humano, quien, aun queriendo agradar a Dios, no puede. En sus propias fuerzas está discapacitado para una vocación tan grande. Pero Dios sale una y otra vez al encuentro de Abraham para enfocarlo, para encaminarlo, para demostrarle su fidelidad a personas infieles, para ayudar a creer a los incrédulos cuando pedimos ayuda diciendo: sí creo, pero auxilia mi incredulidad. Ya cuando nos vamos al capítulo 15, nos topamos con un Abraham que ha caminado, bien o mal, pero ha caminado. Se encuentra en la tierra que Dios le había prometido. Y esa tierra ya estaba habitada por otros clanes, tribus muy representativas del mundo antiguo: los kenitas, los kenicitas, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios les estaba prometiendo a Abraham una tierra ocupada, unos territorios que ya tenían dueño. Y esta era una promesa difícil de creer. Tanto así que en el capítulo 15, versículo 8, Abraham le dijo al Señor: ¿y cómo voy a saber yo que sí voy a poseer esta tierra? Mire toda la gente que lo habita. Y aquí vemos entonces la duda de Abraham. ¿Qué hace el padre de la fe dudando? Nosotros que somos hijos de la fe, recuerde que nosotros creemos con dudas y dudamos con fe. Dudamos creyendo y creemos dudando. Abraham le creyó a Dios, pero tenía dudas. ¿Cómo voy a poseer la tierra que me prometes si estoy viendo todos estos clanes aquí ya organizados en estas tierras? Entonces Dios le respondió con un pacto unilateral. Subraye en su mente: pacto unilateral. Las ceremonias de pacto en los relatos del patriarca Abraham nos pueden resultar muy extrañas por sus formas particulares de proceder. Abraham tenía que traer ante el Señor unos animales: una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola, una paloma, y partir los animales por la mitad. Y en efecto Abraham lo hizo: partió la vaca, la cabra, y partió los animales en la mitad y puso una mitad frente a la otra, dejando en el centro un caminito.
Se pasó toda la tarde espantando los gallinazos que querían comerse los animales partidos, y al anochecer Dios se manifestó a través de una antorcha encendida y pasó por entre los animales partidos, y luego de haber pasado por entre los animales partidos, le juró a Abraham que esa tierra, Canaán, se la daría a su descendencia. Eso es pacto. Y en el Antiguo Testamento así se hacían los pactos. Jeremías también le dijo al pueblo, después de haber partido unos animales a la mitad y rociar la sangre sobre ellos, que pasaran entre los animales partidos, juramentando que obedecerían a Dios. Si usted lee el pacto de Sinaí de los 10 mandamientos, Moisés también partió unos animales, roció la sangre sobre el pueblo y le dijo: hoy haremos pacto con Dios. Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, y nosotros obedeceremos los mandamientos. Recibieron la sangre, hicieron el ritual. De ahí la expresión: así me haga el Señor y aún me añada, que usted la encontrará repetida en diferentes partes del Antiguo Testamento. Esa expresión hace referencia a los animales partidos. Que Dios me parta a la mitad si yo no cumplo lo que prometo. Nosotros no decimos que nos partan como los animales, sino que a veces, y hasta con falso juramento, somos capaces de decir: menos mal Dios no le presta atención a sus juramentos, que me parta un rayo si tal cosa. Imagínese donde Dios le preste atención a tus palabras. En fin, esa manera de Dios proceder, de haberle pedido a Abraham que partiera los animales para él pasar en medio y jurarle a Abraham, era para darle confianza a Abraham, porque tenía duda. Mira, Abraham, paso por aquí, y eso significaba que el que prometía y no cumplía lo que prometía, le tenían que partir a la mitad como los animales. En eso consistía la ceremonia. Si yo no cumplo lo que prometo, entonces que me pase lo mismo que le pasó a estos animales. Los partieron a la mitad. Lo interesante es que Abraham no tiene que pasar entre los animales partidos. El único que pasa entre los animales partidos, el único que juramenta, el único que empeña su palabra es Dios, y pasa entre los animales partidos. Y eso le dio a Abraham certeza: entonces Dios sí me va a dar esta tierra que me está prometiendo. Eso le dio confianza a Abraham. Ese pacto unilateral de Dios le dio a Abraham, auxilió la incredulidad de Abraham. Y después de esa ceremonia, Abraham creyó y terminó de caminar confiado. Dios ya me juramentó, hizo una ceremonia de juramento donde me dará esta tierra. Yo desconozco el lapso de tiempo que hubo entre la salida de Abraham de Babel y su llegada a Canaán, cuando el Señor se le apareció e hizo un pacto con él. Solo sé que desde el punto de partida hasta el punto de encuentro hubo peregrinaje. El camino exigió caminante. Caminar por la fe fue el prodigio de este anciano Abraham, quien, escuchando una voz y presenciando la manifestación de un Dios para él absolutamente desconocido, emprendió su viaje sin importarle que estaba viejo, cansado, atareado con mucho ganado y sirvientes. En fin, este anciano se dio cuenta que el viaje le concedería ganancias exquisitas para su alma, para su espíritu, que de otra manera jamás obtendría. Mira, este Dios que estaba hablando con Abraham, Abraham no lo conocía. Abraham sale de un pueblo idólatra. Abraham no sabe cuál de todos los dioses que hay es el que le está hablando. Ni siquiera sabe cómo se llama. Sus hijos, sus nietos y sus descendientes nunca supieron el nombre del Dios de Abraham. Es más, así lo llamaban. ¿En cuál Dios creemos? En el Dios de Abraham. ¿Y quién es ese? El Dios de Abraham. Cuando usted lee Éxodo y Dios se le aparece a Moisés en el desierto del Sinaí, el Señor le dice a Moisés: Moisés, ni siquiera a Abraham le di mi nombre, pero a usted sí se lo voy a dar, y dígale al pueblo cómo me llamo. Y eso fue 400 años después de la esclavitud. Yo me llamo Jehová. Dígaselo al pueblo: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Pero ni siquiera a Abraham le di mi nombre. Abraham decía: ¿y cuál Dios es?
¿Y cómo se llama? ¿Y de dónde es ese Dios? Solo sé que me dijo que dejara mi tierra, mi familia y que caminara errante. Eso estoy haciendo, le creo. Me dijo que me daría esa tierra, le creo. Lo vi pasar entre los animales partidos y le creo aún más. Sí, muy bien, Abraham, pero ¿cómo se llama? No sé. ¿Quién es? No sé. Un Dios desconocido. Y así Dios empieza a darse a conocer progresivamente, procesivamente. Dios se da a conocer en esta historia de salvación procesivamente. Poco a poco se va dando a conocer un poco más. Y a él no le importó arrancar su viaje y ya estaba viejo. Mira, hermanos, si uno cuando se va a pasar de un apartamentico a otro con 2, 3 corotos que uno tiene, le pareces un camello tan aburridor, cosa tan harta esa, qué pereza un trasteo. Imagínese un trasteo de un hacendado que tiene hacienda, que es rico, que tiene no sé cuántos miles cabezas de ganado, y si uno con 4 o 5 pulgas que lidias para trastearse, imagínese uno con una hacienda y uno viejo, ponese en esas. Abraham lo hizo. Y no lo hizo por tierra. Él ya tenía tierras en Babel. Tenía una hacienda grande. ¿Él para qué tierras? Sí, ya tenía en Babel tierras. Yo me atrevo a juzgar un poco al anciano Abraham y me arriesgo a decir que este hombre caminó no con la mirada fija en la tierra que le estaban prometiendo, sino que quería ver a quien le estaba prometiendo. Abraham estaba esperando recibir más de lo que se le estaba prometiendo. Y ustedes dirán, ¿y usted de dónde saca eso, Edison? Bueno, vamos a sacar a Abraham de este chisme. Abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Abra su Biblia, por favor. En Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8, 9 y 10. Dice así la escritura en Hebreos 11, versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, errancia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Isaac era el hijo, Jacob era el nieto, ¿no? Habitando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire pues, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham se pegó ese viaje, no esperando las tierras que Dios le había prometido, sino esperando a aquel que le estaba prometiendo. Confiaba más en la ciudad celestial y no en esas hectáreas de tierra. Y me encanta el estilo errante, peregrino de Abraham. Pies en la tierra, ojos en el cielo. Caminó en la tierra con la mirada puesta en la ciudad celestial. Y este estilo de peregrinaje tiene nombre propio, eso se llama fe. La vida cristiana, hermanos míos, empieza con un milagro de fe. Los que somos viejitos cantábamos por allá en los 80 un coro pentecostal sabroso que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y en efecto así fue. Una mirada de Jesús con fe nos salvó. Nuestra vida cristiana empieza con un milagro de fe, se sostiene en fe y por la fe y culmina en proyectos de más fe. Y usted preguntará, ¿pero qué es fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 responde nuestra inquietud. Fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Un escritor, David Gooding, dijo: la fe te hace estar seguro de las cosas futuras que esperas
son verdaderamente tuyas. La fe te hace estar seguro de las cosas futuras que esperas, son verdaderamente tuyas, de manera que aprendes a contar con ellas como si ya las tuvieras. Dios nos ha prometido una ciudad celestial y nosotros caminamos en esta ciudad terrenal como si ya tuviéramos, como si ya viviéramos en nuestra ciudad celestial, y a eso se le llama fe. La vida cristiana es una errancia, un camino, un peregrinaje que nos permite avanzar, movernos. Nosotros pertenecemos a una cultura que echa raíces. Muchos soñamos con una casita propia, con cierta calidad de vida, con un patrimonio para nuestros hijos, en fin. Entonces estas propuestas de salir errante no nos anima mucho, que digamos, nos resbala. Y no está mal pensar en una casita propia, echar raíces, está bien. Pero estancar el corazón y decirle al corazón que se quede quieto y no trascienda, eso sí es imposible. El corazón no puede con eso. No puede quedarse quieto en un mismo punto toda la vida. Al corazón sí hay que darle trascendencia, movimiento, proyección. Y en su mejor expresión, estas necesidades del corazón humano las puede satisfacer de manera gloriosa la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros corazones tienen que escuchar la voz de Dios que nos invita a salir, a dejar nuestra tierra, nuestro Babel, es decir, abandonar todo aquello que nos represente un estancamiento, una quietud fatal para mi ser. Y yo sí quiero preguntarle, ¿cuál es tu Babel? ¿Qué es esa cosa que usted ama, que usted se aferra, a la que usted está arraigado y usted dice, por nada en el mundo voy a soltar eso? Y Dios te dice, soltalo y ve a la tierra que yo te mostraré. Hay que soltarlo todo en esta tierra para tenerlo todo en la ciudad celestial. Todo por el todo. ¿A qué te estás aferrando? Que te tienen las manos tan ocupadas que no puedes aferrarte a lo invisible que Dios nos promete en Jesucristo el Señor. Un Babel nuestro puede ser cualquier proyecto que tengamos donde brille la ausencia de Dios. Babel es una construcción en la que no contamos con Dios o queremos usurpar a Dios, comportarnos como si fuéramos dioses de nuestro propio ser. Entonces la voz de Jesús a través de las Escrituras nos interpela con esta exigencia: vete de tu tierra hacia donde yo te guíe. Suéltalo todo para que lo abraces todo. Este mandamiento de Jesús no implica que tenemos que abandonar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, cónyuges, ni más faltaba. Este mandamiento nos exige fe y obediencia. Abraham no dejó su esposa, ni él cogió su esposa, cogió su sobrino Lot, la esposa del sobrino, las hijas de Lot, tomó a todo mundo y arrancó su viaje con su familia. Eso sí, dejó atrás todo lo que Babel le significaba para ir en pos de una ciudad más grande, más sublime, cuyo constructor es Dios mismo. Abraham, más que salir al encuentro de una ciudad celestial, salió al encuentro del constructor de la ciudad celestial. La errancia de Abraham se sostuvo y fue una aventura maravillosa porque en el camino se hizo amigo de Dios. Fue caminando errante que se hizo amigo de Dios. Y es aquí donde yo deseo cautivarte. En el camino es que nos hacemos amigos de Dios. Cuando soltamos todo para empezar a caminar por el todo celestial, en ese camino es que nos hacemos amigos de Dios. Mejor dicho, hacemos amigos al andar.
Estos caminos de errancia hacia donde Dios nos llama llevan el firme propósito de hacernos amigos. Esto es para mí poner los pies en el suelo con la mirada en el cielo. Pero hay gente que anda en las nubes con la mirada puesta en el suelo. Cuando Dios nos invita a poner los pies en el camino y la mirada en la ciudad celestial. Hubo otro personaje en la Biblia a quien Dios también le exigió que dejara su tierra y su familia, y lo hizo. A este hombre no lo conocemos como el padre de la fe, así apoda la Biblia a Abraham, el padre de la fe. A este otro personaje la Biblia lo apoda el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Jesús salió de su hogar para venir a la tierra que Dios le mostró. Esta fue su errancia, este fue su peregrinaje. Viajó desde la gloria de Dios hasta aquí, hasta nosotros, y se hizo caminante. En el camino, Jesús se hizo amigo de pecadores y alcohólicos, de rameras y ladrones, de políticos y religiosos, de enfermos y gamines. En el camino se hizo nuestro amigo. Jesús, autor y consumador de la fe, dejó su tierra y su parentela para venir a una tierra enferma por el pecado. Este peregrino celestial vino a sanar, vino a liberar, vino a iluminar el sendero, vino a mostrar la gloria de Dios. Y la humanidad le preguntamos: ¿cómo sabremos que tú eres cierto y que lo que prometes es cierto? Y Dios hizo un pacto otra vez. Solo que en esta ocasión no partió animales por la mitad para juramentar sus promesas. Se partió a sí mismo. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hizo un nuevo pacto y no partió animales, se partió a sí mismo. Fue a la cruz, derramó su sangre, la sangre de un nuevo pacto, para mostrarnos cuán fiel es Él, cuán verdadero es Él, que ha cumplido sus promesas y las cumplirá de nuevo. Se partió a sí mismo para que la ciudad celestial que esperaba Abraham fuera también tu esperanza, la gran ciudad celestial cuyo constructor es Dios mismo. Como Abraham, estoy caminando hacia la ciudad celestial. Dios a mí no me ha prometido ni siquiera 1 metro cuadrado de ninguna tierra en ningún lugar del mundo, pero sí me ha prometido una ciudad celestial. Y como Abraham, voy con tropiezos en el camino y podré tropezar 10,000 veces, pero eso sí, no quito mi mirada de la ciudad celestial. Sé que hacia allá voy y ella vendrá a mí. Jesús lo prometió y sé que lo cumplirá, porque se lo prometió a Abraham y caminó entre el pacto. Y en el segundo pacto lo que hizo fue partirse a sí mismo para demostrarme que con seguridad cumplirá sus promesas. La cruz es la expresión máxima de la fidelidad de Dios. Sé que habitaré en aquella ciudad y no me anima tanto la ciudad. Igual que Abraham, me anima el constructor de la ciudad. Allí le veré, dice la Escritura, y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Sé que en ese momento quedaré extasiado ante su belleza, ante su gloria, ante su majestad. Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo. Enjugará nuestras lágrimas y no habrá más necesidad de sol ni de luna que brille, porque la gloria de Dios la iluminará. Amigos míos, dejen sus tierras y caminemos en dirección a la ciudad de Dios. Incline su rostro, por favor.
Dios nos llama a la errancia, al peregrinaje, a caminar. Inclusive los primeros cristianos en el libro de los Hechos, antes de llamarnos cristianos, nos llamaban los del camino. Así les decían en el primer siglo a los seguidores de Jesús. Después los llamaron cristianos, pero primero los llamaron los del camino. Y la metáfora que mejor nos define como hijos de Dios, como herederos de la esperanza de Jesucristo, es precisamente esa: caminantes, peregrinos. Dios nos llama a caminar su camino, no cualquier camino, su camino. Y te pregunto, ¿qué te pide Dios que sueltes, que dejes para emprender el camino? Porque este es un camino de puerta estrecha, esta es una senda angosta. Hay que soltar, hay que dejarlo todo para agarrar otro todo, para asirnos del todo celestial. Es inaudito que muchos de nosotros nos aferremos de las cosas terrenales y pasajeras para no abrazar lo realmente valioso y eterno. Yo sé que el Señor está hablando a tu corazón y le está diciendo: deja tu tierra y tu parentela. Y usted debe asumir en su corazón a qué se refiere Dios con esas palabras en tu corazón. Y dígale: Señor, yo quiero caminar. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero hacerlo. Yo quiero trascender en el camino. Yo quiero hacer amigo tuyo en el camino como lo fue Abraham. Yo quiero poner los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Y sé, no tengo la menor duda, de que tus promesas cumplirás. Eres el Dios fiel a sus promesas y las cumple. Ayúdame a tener la fe suficiente, las agallas suficientes para emprender el camino. Sé que tropezaré, sé que caeré. 7 veces caen los justos, imagínate. Pero sé que con tu fuerza y tu gracia no me devuelvo, no me salgo, no me estanco. Caminaré, Señor. Caminaré hasta el fin de mis días. Y sé que llegaré a la ciudad celestial. Porque lo prometiste, porque es tu palabra, y en esa esperanza peregrinamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.